Estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. ¿Buscas el turismo? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio todos los martes. Bueno, pues el tema de hoy es un tema súper interesante que a todos nos puede apasionar y sobre todo a aquellos que son líderes. El tema de hoy, Liderazgo Humanista 2021. Y para ello nos acompaña un gran hombre, el maestro Jaime Cervantes. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Angélica, muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de compartir todo esto con tu auditorio y bueno, pues ver cómo se desarrollan las reflexiones de un tema tan nuevo, tan interesante. Claro. Muchas gracias, bueno, al contrario. Con todo gusto y gracias por estar aquí en México en tu vida. Les presento al maestro Jaime Cervantes. Él durante 25 años que lleva trabajando en el liderazgo, además aprendió que las personas es el eje de todo lo que emprende. Por eso desarrolló un modelo innovador, el liderazgo humanista, que prioriza el bienestar de los individuos. El maestro Jaime Cervantes fue director general de Vitalmex, donde puso en práctica una metodología de trabajo integradora y empática, que capituló el volumen de los negocios para además construir comunidad en esta empresa. Él es licenciado en Comunicación Gráfica por la Universidad La Salle, cuenta con numerosos diplomados y 2 maestrías, una en Liderazgo Estratégico Positivo por el AM Business School y otra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana de México. Luego de transformar Vitalmex, dejó las operaciones para ocupar una posición en el Consejo Administrativo como presidente del Comité de Inteligencia y Estrategia del Mercado. También fundó y es actualmente secretario de la Fundación Lilo México, una organización civil que apoya a niños con cardiopatías. En el 2020 creó Liderality para consolidar en Iberoamérica un modelo de liderazgo humanista que impulsa el bien común. Liderality es una empresa joven que propone cambiar el mundo un líder a la vez. El maestro Jaime Cervantes es un empresario apasionado y está determinado a cuestionar cualquier situación que atente contra la integridad de las personas. Tiene una habilidad especial para comunicar con claridad sus ideas, sus referencias en la vida con sus familiares y sus amigos, quien le inspiran una confianza que hace mejor a las personas. El maestro Jaime emprendió Liderality junto con sus 3 hijos como socios, Minerva, Sofía y Diego. Ellos le contagian el dinamismo y sentido de la vida y creatividad, abierto a lo que cada día le trae, pero congruente con sus principios de honestidad, entrega y respeto. Su vida es una experiencia diaria del humanismo. Y por eso el tema de hoy tan apasionante, que bueno, sí quiero que nos digas, maestro, porque ya aquí tengo la primera pregunta, si en realidad tú fuiste el creador de esta nueva forma de liderazgo o ya estaba. Esa ya me la entraron de entrada ya entramos en materia. Sí, bueno, pues es una muy buena pregunta porque
nada deja de tener precedente, ¿no? Todos sabemos que venimos de generaciones anteriores y hay muchísimas teorías que construyen el modelo que estamos proponiendo ahorita. Por lo tanto, pues bueno, o sea, podemos decir que el concepto de liderazgo humanista, pues sí está empezándose a armar aquí en casa, en México, con nosotros. Claro. O sea, yo soy de alguna manera, en conjunto con mi hija Minerva y otros colegas, estamos desarrollando una forma, un nuevo paradigma de gestión que por supuesto se nutre de muchas teorías que vienen pues, predecediéndonos, ¿no? No podríamos pensar que es algo completamente nuevo o inventado de la nada, al contrario, la humanidad nos ha generado o ha generado muchísimo conocimiento del cual estamos haciendo nosotros, estamos tomando mano para poder modelar y perfeccionar un modelo innovador, renovado, y pues es un paradigma distinto. Entonces Claro. sí, pues la pregunta es muy buena. No estamos hablando de algo completamente nuevo, pero sí estamos planteando una manera innovadora de manejarlo en nuestro país, en Iberoamérica, y por qué no el mundo. Sí, Claro. claro que sí. Ahora, esta propuesta nueva de liderazgo, ¿a qué se refiere? Me imagino que tiene que ver con la humanidad, pero ¿a qué se refiere prácticamente esto de liderazgo humanista? Sí, pues mira, el humanismo, pues como tú bien sabes, Angélica, pues es una corriente que tiene varias vertientes, ¿no? Bueno, pues pues viene desde el existencialismo, luego se convierte en el humanismo, todo eso es una parte filosófica, con autores extraordinarios como Buber, como Sartre, como pues todos ellos, ¿no? Y luego también desarrolla un camino por la psicología humanista, en donde está Carl Rogers con el enfoque centrado en la persona, que está Yalom, está James Bugenthal, está Viktor Frankl, está Perls, etcétera, ¿no? Son todos estos autores que desarrollaron diferentes teorías en donde, pues, el principal objetivo es recuperar la parte humana de la vida, ¿no? Okay. Entonces, rehumanizarnos, ¿no? Tratar de vivir de una manera humanizante en donde los valores más importantes de la sociedad pues se vuelvan a centrar y se prioricen en el ser humano. Así que a partir de ahí, lo que nosotros nos dimos cuenta es que tú podrás pues validarlo, estamos viviendo una situación mundial abrumadora, ¿no? Tenemos problemas de desigualdad, ¿no? O sea, tenemos problemas de desigualdad importantes, entre pobreza, la brecha entre la pobreza y la riqueza es enorme, tenemos problemas de discriminación, ¿no? Y puedo hablarte de todo tipo de discriminación, discriminación de Claro. género, discriminación de razas, discriminación, etcétera. Tenemos problemas con tolerancia, tenemos problemas con violencia, tenemos problemas de hostigamiento, de violencia intrafamiliar, de violencia intraorganizacional. Tenemos problemas de explotación, esta nueva explotación con ciertos negocios que sustentados en el capitalismo, que sin tratarlo de criticar tan fuerte, pero pues hay que poner las cosas como es una realidad, pues se ha convertido en una especie de nueva religión, en donde la sociedad del consumo busca en las compras, en la materialidad, resolver problemas humanos, ¿no? Como carencias, huecos psicológicos, de tristezas del pasado. Y entonces, pues, esta sociedad del consumo, pues, provoca que, en cierta manera, los valores estén, pues, invertidos, ¿no? Y es más, hay una forma de medir el valor de las organizaciones que es completamente una operación matemática financiera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda el hombre y la mujer que de alguna manera hacemos diario negocios o hacemos diario organizaciones y tenemos múltiples actividades que no nada más afectan a la humanidad, sino también afectan al planeta? Entonces, este liderazgo humanista trata de enfocarse precisamente en la persona. Vamos a tratar de recuperar
lo que es la persona en su máxima expresión y a partir de ahí, pues ver los beneficios que una persona puede generar, ¿no? O sea, ver los beneficios de lo que una persona es capaz de producir sin perderse de ella misma, porque hoy en día también estamos viviendo una despersonalización en los negocios, en donde el burnout, que es el síndrome de agotamiento por estrés crónico, por ejemplo, pues está creciéndose de una manera exacerbada debido a que nosotros, los líderes, los que estamos realmente guiando a estos negocios, se nos olvida que hay algo más importante que el consumo, ¿sí? O que la rentabilidad, o que el rendimiento financiero. Y eso es el bienestar de la gente. Entonces, el liderazgo humanista se centra en este enfoque centrado en la persona de la psicología humanista, ¿no? La sustenta con la nueva corriente que es psicología positiva. Por supuesto, toma del existencialismo todo lo que tiene que ver con el propósito de ser, de existir, y con la experiencia que yo tuve después de 30 años de estar ocupando diferentes puestos directivos, y de negocios, con muchos cursos, me di cuenta que pues hay muchas cosas muy buenas en la parte de negocios, pero siempre se nos olvida que la persona es el centro de todo lo que hacemos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos convertir estos negocios que sean prósperos sin perjudicar el bienestar de la gente? Bueno, pues a través de un liderazgo humanista. Esa sería la respuesta. ¿Cómo ves, Ángel? Súper bien. Ahora bien, esta parte del liderazgo humanista, que tiene que ver, ¿no? En voltear a ver quién hace las empresas. Quien hace las empresas son los seres humanos que trabajan en ellas. Claro. Porque yo creo que sin estas personas no habría tales empresas, así sean online. Porque aquí me preguntan, bueno, pero hoy en día la mayoría de las empresas está fijada en lo online, pero pues la computadora no agarra el coso para mandárselo a la persona que lo está pidiendo, ¿no? O sea, realmente también ahí hay personas que están trabajando en esas empresas que se transformaron online, y que hay que voltearlas a ver, hay que darles un valor, o no sé, maestro Jaime, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues mira, hay una máxima en los negocios y bueno, una máxima en la humanidad. No hay organización sin persona. Ok, Exacto. bueno, si queremos ver una organización como las abejas o como las hormigas, pues es una cosa, ¿no? Por supuesto están organizadas y funcionan como un solo organismo, ¿sí? La humanidad es distinta, ¿sí? La humanidad tiene otros mecanismos para poder sobrevivir y uno de ellos es crear empresa y otro de ellos es crear organizaciones. Las organizaciones están creadas por personas, por lo tanto, no importa que la empresa sea digital o sea física o sea virtual, lo que sea, siempre hay una persona atrás. Y esta persona, pues necesita entenderse primero a sí mismo para después ver cuál es su responsabilidad planetaria, cuál es su responsabilidad social, cuál es su responsabilidad humanitaria. El tema es que muchos de los líderes, y yo me incluyo cuando empecé, no nos detenemos a pensar eso. Simple y sencillamente nos dejamos llevar por viejos paradigmas estereotipados, mecánicos, meritocráticos, que nos van permitiendo ir formando o teniendo ciertos logros que terminan en muchas ocasiones, no puedo generalizar, pero en muchas ocasiones por despersonalizarse y al mismo tiempo, al momento de despersonalizar, deshumanizan su propósito. Y entonces las personas se vuelven un número o se vuelven una cosa, ¿sí? Así que la pregunta es muy buena, ¿sí? Definitivamente no hay empresa sin persona. Claro. Ahora, ¿el liderazgo humanista se tiene que desarrollar? ¿Es una habilidad que los líderes deberían de empezar a desarrollar ya para poder llevar a un buen fin a sus, pues ahora sí que a su equipo de trabajo o a su empresa en este caso? Claro, mira, yo creo que como todo, una de las virtudes más hermosas que tiene el ser humano es que tiene la capacidad de aprender y acumular conocimiento y ese conocimiento convertirlo en alguna sabiduría. Esta sabiduría se tiene que ver reflejada en actos, actitudes,
microaptitudes, competencias, etcétera. Entonces, sí, definitivamente el liderazgo humanista, de entrada ya lo traemos porque somos humanos, o sea, partamos de la base que somos humanos y que tenemos esta capacidad de empatizar, tenemos la capacidad de servir, tenemos la capacidad de ser responsables, etcétera, pero siempre vamos a necesitar una pulidita, ¿no? Siempre vamos a necesitar modelar nuestro ser para ir incrementando poco a poco nuestras competencias, nuestras aptitudes y por supuesto elegir la actitud con la que realmente queremos impactar de forma positiva a las personas que están co-creando con nosotros, ¿no? Claro. Ahora, esta forma del nuevo liderazgo humanista tiene que ver con el voltear a ver a la persona y preocuparse por lo que le está ocurriendo a la persona en su vida personal, digámoslo así, que va a impactar, porque aquí me pregunta Horacio de Guanajuato, me dice, voltear a ver a la persona que lo que le ocurra, por ejemplo, alguna situación de que tenga una persona enferma en su casa, eso impacta en mi empresa, dice. Pues yo necesito voltear a ver qué es lo que le está ocurriendo para que esa situación personal de mi empleado no impacte tanto en mi empresa como él se dedica a los zapatos. Entonces, no le impacte tanto en la producción de sus zapatos en este caso. Si es así el liderazgo humanista o es otra cosa, perdón. Sí, el liderazgo humanista, al momento de centrarse en la persona, lo que hace es considerar todos los ámbitos de la persona, ¿no? Ese trabajador que está sirviendo a un propósito corporativo, un propósito común, tiene vida, tiene vida fuera del trabajo. Muchas de las ocasiones, nosotros como empresarios, como líderes, dejamos de ver que existen influencias exógenas que por supuesto le van a impactar de manera positiva o negativa a la prosperidad de un negocio o al rendimiento. Si nosotros no somos capaces de observar más allá de lo que es, le voy a poner el nombre que nosotros estamos erradicando, de lo que es el empleado. Claro. ¿No? O sea, yo veo a mis los líderes ven muchos a sus empleados como objetos de producción. Entonces, al momento que nosotros cosificamos al empleado como un objeto de producción, en ese momento perdemos de vista todos los ámbitos de salud integral que la persona debería de tener para poder trabajar. Entonces, sí, el mismo ejemplo le daría yo a Octavio, ¿verdad? El mismo ejemplo de allá de Guanajuato, Horacio. El mismo ejemplo le daría a Horacio de Guanajuato. Oye, si yo tengo una persona que se traslada 3 horas para llegar a mi oficina y yo en 20 años no supe que se trasladaba 3 horas y se regresaba a 3 horas, imagínense el cansancio, tanto físico como mental, que significa que vengan de Tepeji del Río al sur de la Ciudad de México y que se regresen del sur de la Ciudad de México a Tepeji del Río. Entonces, hay una condición importante que afecta, definitivamente afecta la salud integral, mental, emocional, física y financiera de ese individuo y eso se va a repercutir en nuestro negocio. Entonces, sí, el liderazgo humanista no nada más ve eso, ¿no? O sea, ese es uno de los ámbitos, pero otro de los ámbitos tiene que ver con el florecimiento de la persona. O sea, un empresario tiene que buscar estrategias para ayudar a hacer crecer a su gente en todos los ámbitos. Uno de estos son estas 4 dimensiones de la salud integral, que es la emoción, lo físico, lo mental y lo financiero, pero otra, pues es el acumular aprendizaje, y el ir metiendo en su cabeza pues nuevos conocimientos que generen sabiduría, compromiso, estado de bienestar y que eso se extrapole de esta persona a las familias correspondientes. Y así, ¿no? O sea, hay muchas dimensiones que tocamos en donde definitivamente la responsabilidad es altísima de los empresarios que adoptan este modelo. Claro. Ahora, ¿solamente es para empresas o también podría ser para el sector educativo y los otros sectores que tenemos? O vamos definiendo empresa, porque para mí una empresa pues es prácticamente todos estos rubros que te estoy diciendo, no algo que emprendes al final del día. Claro. Pero no sé si desde tu punto de vista nos lo podrías aclarar para que quede como... Bueno,
De hecho, el significado de empresa, si ustedes lo googlean por ahí, ahorita que tienen oportunidad, le están escuchando, pues va a decir, la empresa es el arranque de cualquier actividad humana. O sea que empresa puede ser una organización con fines de lucro, una organización social o una organización sin fines de lucro, ¿no? Puede ser una asociación civil o puede ser no sé, o sea, empresa es toda organización que tiene un fin común para emprender un propósito mayor al de la misma entidad, ¿sí? Claro. Así que cuando hablamos de empresa, hablamos de cualquier tipo de organización que implique tener personas trabajando por un bien común. Ya. Ahora, Ruth González nos manda, de hecho, una imagen que dice soft skills para formar en la era de post-COVID y prácticamente habla de la gestión del cambio, de la inteligencia emocional, de la resolución de problemas, de la gestión del estrés, del liderazgo, de la creatividad, transformación digital, habilidades de comunicación. ¿Todo esto tiene que ver con un liderazgo humanista o son dos cuestiones diferentes? Sí, sí. Mira, Ruth, todo esto está de moda y está súper bien. Está empezando a surgir una nueva manera de ver la aproximación que podemos tener como líderes a las personas. Pero yo diría que después del COVID, una de las competencias suaves más importantes que hay que desarrollar es la empatía, ¿no? O sea, de hecho, el liderazgo humanista se cimenta en 7 actitudes, Angélica, Ruth, en 7 actitudes que la persona elige, ¿no? Fíjate cuál es la diferencia. Están las actitudes, abajo de las actitudes están las competencias y abajo de las competencias están los hábitos. Por lo tanto, para desarrollar un alto nivel de liderazgo humanista, tienes que conocerte muy bien para poder elegir qué actitudes son las que vas a utilizar cuando ejerces una situación de liderazgo. Fíjate, una de las actitudes es conciencia. Conciencia está en el centro. En esa, tú que eres psicóloga, me puedes ayudar con esto. En la conciencia estamos hablando de autonomía, descubrir la autonomía, de definir el autoconcepto, de explorar los valores gobernantes de uno mismo, de construir un sentido existencial, un propósito superior a mí, de estructurar un proyecto de vida congruente y después de ahí crear un proyecto de congruencia filosófica que te permita servir a los demás. Entonces, primero, para poder ser un líder humanista, que todos estamos en construcción y este proceso de convertirte en una mejor versión prácticamente es infinito. Sin embargo, si le queremos poner un nombre así como, bueno, pues quiero ser una mejor versión de líder, pues una de las propuestas que existen es esta. Y para hacer esta propuesta, pues vamos a desarrollar un nivel de conciencia superior. Después de ese nivel de conciencia superior viene la segunda actitud. En esta actitud le llamamos actitud de servicio. Si yo ya me conozco perfectamente bien, bueno, entre comillas, pero estoy en pleno conocimiento, estoy conociéndome cada vez mejor y estoy en plena formación y moldeo de mi ser. Entonces voy a poner eso a disposición de los otros, de las otras personas. Y lo voy a poner a disposición consciente de que juntos, de manera mutua, vamos a recibir un beneficio recíproco de lo que yo sé y lo que la otra persona sabe, y entonces te sirvo. Ya no se trata de mí como líder. Uno de los problemas que tenemos, lo mencionaba Ruth, en la inteligencia emocional, es que el narcisismo y el ego es muy grande en los líderes, ¿no? Y entonces hay que aprenderlo a modelar, ¿no? Entonces, la tercera, en esta actitud de servicio, perdón, está la empatía. La empatía es el corazón del enfoque centrado en la persona. Pero para que exista empatía tiene que haber congruencia, tiene que haber autenticidad, tiene que haber conocimiento personal para poderle servir a los demás y acercarnos de una manera distinta. En la época post-COVID, la empatía empieza a cobrar una relevancia importante en la manera de liderar. Si nosotros no somos capaces de imaginar el universo subjetivo de la otra persona, pues no vamos a poder leer los códigos o el lenguaje de lo que está viviendo la gente en ese momento. Entonces, la empatía resulta que es una de las competencias
de inteligencia superior, no inteligencia emocional, de inteligencia superior, que requiere tener un líder para poder aliviar el dolor que hemos vivido como sociedad. Después viene la actitud número 3, que es la asertividad, en donde en esta asertividad, pues, tú tienes que responder como líder a las pérdidas. ¿Cuántos líderes no perdieron gente? ¿Cuántos trabajadores no perdieron amores? ¿Cuántas personas no perdieron su trabajo? ¿No? ¿Cuántas personas no perdieron la oportunidad de poder prosperar después de un evento tan catastrófico como el que acabamos de vivir, u otros? Estas pérdidas se van a ver constantemente en nuestras relaciones. Y entonces ahí viene la ambigüedad, viene el conflicto, viene la negociación interna y con las demás personas, los acuerdos. Uno tiene que aprender a ser asertivo para de alguna manera pues aliviar el dolor que estamos viendo como sociedad, pero también promover escenarios positivos y construir resiliencia para irnos sobreponiendo ante circunstancias que se presentan en todas las organizaciones, ya sean de lucro o sin lucro o sociales. Si te das cuenta, ahorita acabo de mencionar 3 actitudes, pero bueno, tenemos la actitud de socialización, tenemos la actitud de responsabilidad, tenemos la actitud de visión de futuro, tenemos la actitud de virtud, ¿no? Que es la filosofía plena. Entonces, estas competencias que decía Ruth, estas competencias suaves, están hoy estigmatizadas en un viejo paradigma meritocrático que tiene que ver con grandes empresas que nos han encasillado en lo que los líderes deberíamos de llegar a ser. Entonces, la motivación es completamente de fuera, o sea, no viene de adentro. La diferencia entre un liderazgo tradicional y nosotros, el liderazgo humanista, es que vamos a buscar a través del conocimiento de estas actitudes qué motivaciones me permiten a mí desarrollar mi mejor versión para mí mismo, para el bienestar propio, y después compartirlo de una manera muy amorosa con el bienestar común. Entonces, es un universo de distancia. Sin embargo, nacimos de las teorías comportamentales, por lo tanto, las competencias nos nutren, solo que hay que escoger qué competencias son las que hoy debemos de empezar a trabajar como líderes. No sé si me expliqué con esto. Sí, claro. Ahora bien, este liderazgo humanista 2021, como le pusimos al nombre del programa, es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Desde una parte que venimos del COVID, todo lo que hemos pasado, ver una manera distinta de hacer liderazgo en este 2021, que bueno, ya estamos pues un poquito más allá de la mitad, pero empezar a cambiar esta parte porque pareciera que hay empresas que no pasó nada, ¿no? Que quieren seguir como en la misma línea y ya no es posible seguir en esa misma línea, sino que hay que hacer esa transformación que tú hoy, maestro Jaime, nos vienes a proponer, nos vienes a motivar a que seamos distintos en la manera de hacer liderazgo, porque además hay otra cosa. Nos fuimos a casa, ¿no? Nos fuimos a casa a trabajar, a hacer un home office en donde pareciera que está peor, porque sí, por un lado cómodo, pero por el otro lado, ahora sí que los líderes o los, pues no sé, los directivos quisieran que sus empleados estuvieran 24/24 y casi con la computadora en la cama para poder continuar trabajando, ¿no? Toda esta parte hoy en este 2021, ¿cuál es la propuesta que vienes a hacer sobre el liderazgo humanista o cómo podríamos hacer que las empresas pudieran voltear a ver esto? Bueno, pues mira, lo primero que hay que hacer, digo yo, o sea, no quiero decir que todos los empresarios estén ciegos a lo que está sucediendo hoy. Aprovechemos el 2020 con la pandemia para volver a confrontarnos a nosotros mismos, esa sería mi propuesta, a confrontarnos con nosotros mismos en relación a qué verdaderamente le damos valor, ¿no? Como te dije, muchas de las empresas le están dando un valor altísimo al consumo, ¿no? Al rendimiento financiero, en donde maximizar, y eso lo dijeron en 1970, escuelas de negocios capitalistas, pues hay que maximizar el beneficio de los accionistas, ¿no? Y ahorita esta propuesta ya está obsoleta, no nada más lo digo yo, lo dicen
muchos tipos de liderazgo distinto en donde hay que maximizar el beneficio y el rendimiento para todos los grupos de interés. Y dentro de esos grupos de interés están los colaboradores de las empresas, ¿sí? Y además, también se está extendiendo un poquito más. O sea, hay muchas poblaciones marginadas que nosotros como empresarios no acostumbramos a ver. Por ejemplo, la trata de personas o, por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos o los niños en condición de calle o los ancianos abandonados. Hay muchas poblaciones que están perdiendo acceso a la sociedad precisamente porque la sociedad de consumo que hemos creado es tan grande que nos estamos olvidando de que creamos un cierto tipo de marginación, discriminación social, empobrecimiento, la brecha entre la riqueza y la pobreza en nuestro país. Somos uno de los países más desiguales del planeta y la riqueza está concentrada en 16 empresarios, en donde estos empresarios han maximizado su riqueza casi 10 veces comparados con lo que la pobreza pudo haberse aliviado. Entonces, estamos en una coyuntura sistémica que de alguna manera provoca muchísimo dolor. Ahora, súmale esto, la pandemia, y súmale este reclutamiento de todas las familias y la violencia intrafamiliar se incrementó, el número de suicidios en el mundo se incrementó, se redujo el promedio de suicidios en adolescentes. O sea, como empresarios, como líderes, no podemos dejar de ver que tenemos un impacto y una obligación para mejorar a la sociedad. Por eso es que fuera del rendimiento está el bienestar común. El bienestar común, lo que propone el liderazgo humanista, es que vea más allá de las paredes de lo que es la empresa, ¿sí? Incluyendo a su colaborador. Si nosotros tenemos la capacidad, obviamente por ahí se empieza, si nosotros como líderes tenemos la capacidad de ver más allá de lo que es el empleado, y voy a acatar la palabra empleado, me choca esa palabra, de lo que es más allá el colaborador, entonces estamos empezando a practicar que las personas tienen una vida muy compleja alrededor. Ahora, si vemos más allá de las paredes de la organización, tenemos un compromiso planetario y tenemos un compromiso social. Entonces, la derrama económica de las empresas tiene que dar un beneficio, un rendimiento social también. El liderazgo humanista lo que propone son estas 5 dimensiones. Una, que el propósito de las compañías se reconstruya, que tenga un enunciado superior, que vaya más allá de sus propias paredes, si me permites la metáfora. Claro, ¿no? Y entonces esta identidad y esta cultura se permee hacia adentro y hacia afuera. Para lograrlo, pues tienes que pensar un líder a la vez, una líder a la vez. Y entonces el mundo va a empezar a cambiar. Por eso utilizamos ese como nuestro propósito. Con que uno cambie, el ser humano tiene una capacidad de mimetizarse con la resonancia positiva para poder crear escenarios concéntricos de bienestar a lo largo y a lo ancho de cualquier organización. ¿Sí? No tenemos que crear un nuevo orden social en una empresa, porque sería un propósito enorme, utópico y tal vez inalcanzable y hasta nos podemos frustrar, pero sí podemos crear un nuevo orden social en nuestra microcomunidad. Y si logramos que ese orden social en la microcomunidad cree estos beneficios, que estén extensivos o fuera de las paredes de la empresa para poder lograr acceso social a otras poblaciones que hoy hemos sido responsables de su marginación, en ese momento el mundo va a empezar a cambiar. Entonces, la identidad y la cultura es muy importante para que esto suceda. Entonces, hay que echarse un clavado filosófico al yo y un clavado filosófico al nosotros en comunidad para decir quiénes somos. El segundo punto es la salud integral. No hay personas sin empresa. Digo, no hay empresa sin persona. Por lo tanto, si las personas no están sanas integralmente, en lo físico, en lo emocional y en lo financiero, y en lo emocional incluyo lo espiritual, va a ser difícil que la organización esté sana. Por lo tanto, los programas tienen que estar encaminados a crear
una salud integral en sus colaboradores, ¿no? Tú no eres responsable como empresario de que la persona esté sana. Eso le compete a cada individuo, a cada persona. Pero sí es responsable de facilitar que eso suceda. Después viene esta formación continua, o sea, el conocimiento. Mira, Angélica, las universidades están empezando a perder matrícula. ¿Por qué? Porque la población, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces ahora hay más adultos que jóvenes, me refiero a nivel mundial. Claro. Por lo tanto, pues están empezando a perder matrícula. Cada vez hay menos jóvenes. México todavía es un país con muchísimos jóvenes, entre 28 y 35 años, una base productiva brutal, lo que propone que México pueda ser una potencia mundial en los próximos 15 años. Eso, por supuesto, implica que hagamos varios cambios estructurales de sistema, políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues tenemos el potencial humano para convertirnos en una potencia productora de bienestar, ¿sí? Entonces, las empresas se convierten hoy en una plataforma reeducativa extraordinaria, donde podemos volver a revisar configuraciones, patrones, podemos revisar conocimientos, incluso impulsar programas para que estos conocimientos estén orientados a este bien común, el que tú le quieras llamar, pero este bien común. Entonces, la formación continua es algo que se tiene que priorizar en los presupuestos de las diferentes empresas, ¿sí? Y esto no sería posible, paso a la tercera dimensión, la cuarta dimensión, no sería posible si no somos conscientes de que tenemos que crear condiciones de trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, las normas oficiales mexicanas, la 035, nos están obligando a crear condiciones de trabajo decente. Es decir, una paga digna, una paga que erradique la brecha, aunque haya los diferentes estratos jerárquicos, eso no quiere decir que no exista una disminución de la brecha vulnerable entre la riqueza y la pobreza, que sea más equitativo, que sea igualitario la forma en cómo tratas al que recibe menos como al que recibe más, sin hacer esta discriminación social que estamos acostumbrados en México y en otras partes del mundo. Y entonces sí, avanzar hacia crear estas condiciones de salud laboral, de integridad, de inclusión, de diversidad, de tolerancia, de equidad de género, de equidad sexual, de equidad laboral, quitar todos estos hostigamientos a los que nos venimos. Entonces, bueno, el trabajo decente es otra dimensión que requiere habilidades especiales. Y por último, la prosperidad. O sea, tampoco hay organización que no tenga, que si no tiene fondeo, pues no puede progresar. Por lo tanto, esta prosperidad, el desarrollo sostenible, esta visión estratégica, también es parte de lo que es el líder. Entonces, con estas 5 dimensiones, para tratar de cerrar un poquito el concepto, con estas 5 dimensiones, imagínate un liderazgo tradicional. El liderazgo tradicional no está considerando la parte de salud integral en su totalidad. Ellos están orientados a la tarea, orientados al mérito, orientados al rendimiento. Nosotros, el liderazgo humanista, está orientado también a eso, sin embargo, la persona está arriba. Entonces, una cosa es el valor humano y otra cosa es el rendimiento económico. A partir de ahí, hay que construir un nuevo modelo de bienestar organizacional sustentado en un liderazgo humanista en donde la persona realmente co-crea, ¿sí? Se cohesiona en comunidad y co-crean un bien común. Se dice fácil, pero es toda una historia. Sí, claro, ya lo vivimos. Es todo un reto. Es toda una historia. Claro. Bueno, Iliana Camero de San Antonio, Luz Ángela Corso Sarmiento de Portugal, te mandan felicitar por el extraordinario tema. Y también Miriam Villagrán también nos manda saludos. Me preguntan también que si esto se puede hacer también para empresas como de arrendamiento de casas, bueno, o sea, constructoras de renta de casas, o para turismo también. ¿Para cualquier empresa prácticamente es el liderazgo humanista o hay pues unas que sí y otras que no? No, claro que sí, todas las empresas, o sea, estamos hablando de personas. Entonces, si nosotros hablamos de que esto se centra en la persona,
la persona que tenga el interés personal de lograr una vocación, cumplir su propósito y florecer en un bienestar común, pues el ámbito defínelo, el que tú quieras. Claro. Puede ser una granja, puede ser X, la que tú quieras. Ahora sí, hay empresas que ya están corriendo. Por ejemplo, alguien me preguntaba en otra entrevista que si nosotros estábamos dispuestos a trabajar con empresas que lastimen el medio ambiente. Bueno, definitivamente, como lo dije al principio, la congruencia filosófica es muy importante para saber cómo intervienes un proyecto tan complejo y tan ambiguo. Pero si somos un liderazgo humanista y nos interesa el florecimiento y el bienestar de todos, una población vulnerable, por decirlo así, serían líderes que no se han dado cuenta del impacto negativo que provocan por estar trabajando en algún sector específico. Entonces, ¿cómo humanizas un sector deshumanizado? Es un reto muy interesante para nosotros como consultores, ¿sí? Es como decir en psicología, ¿cómo ayudo a que esta familia alivie su violencia intrafamiliar? Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, el chiste de esto, o sea, el compromiso es servir. Si una de las personas no ha visto que hay un impacto negativo, pues hay que hacérselo ver. Por eso empecé diciendo que la confrontación de uno mismo es el primer paso para definir si te quieres mover hacia un liderazgo humanista o no, porque ahí vas a ver tus verdades, vas a ver tus monstruos, como decía mi hija, que también es psicóloga, Minerva, todos tus monstruitos Claro. pues, se te suben y están aquí agarrándote por todas partes y esos miedos no te permiten de pronto darte cuenta del daño, del posible daño que puedes estar generando. Así que el liderazgo humanista, pues no te quitas los monstruitos, pero los aprendes a dominar. No te quitas los miedos, pero los reconoces. Te vuelves vulnerable. Sabes que eres una persona con dual, con luces y con sombras. Y a través de eso, ¿cómo puedes entonces mostrar tu mejor versión y reconocer que los demás están exactamente en el mismo camino que tú? Claro. Oye, Sí. maestro Jaime, también un reto que aquí me preguntan es esta parte de las costumbres y las creencias, ¿no? Wow. O sea, dicen que para hacer un liderazgo humanista, que tú cómo lo ves en las costumbres y las creencias de las diferentes empresas y de los diferentes líderes, pues que México es una diversidad, ¿no? Y no me voy más allá del mundo porque ya con México Sí, tenemos, tenemos pero para rato. es una diversidad inmensa las costumbres prácticamente que también hay que romper. Claro, O no fíjate sé que cómo lo manejan desde el liderazgo humanista, sí, los usos y las costumbres de las empresas también. es un poco complicado porque te puedes enfrentar a una persona que pueda confundir el conocimiento con un dogma, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a hablar en la actitud responsable. Hay una competencia que se llama inclusión y diversidad. Entonces, si nosotros hablamos de inclusión y diversidad, pues tenemos que abarcar el arco iris más los otros 4 colores más la H, ¿no? O sea, todos el universo de personas con sus diferentes preferencias, ¿ok? Y de pronto te encuentras una persona con un dogma perfectamente bien arraigado, ¿no? Que también responde a un patrón aprendido y que hay que respetar. O sea, lo dije hace rato, si un empresario no se da cuenta del impacto negativo que puede llegar a tener por su práctica, ¿quién dice que no tiene la oportunidad de construir una mejor versión sobre esa misma plataforma? Pues lo mismo pasaría con una persona que tiene un dogma, una creencia o una idea o un constructo, ¿no? De algo que de alguna forma pues puede estar cerrado o lastimado o abierto, ¿no? Porque hay de todo realmente. La idea del liderazgo humanista es que si hablamos de inclusión y diversidad, nosotros no podemos ir en contra de la perspectiva del otro. Por eso hablaba que la empatía es una de las competencias más poderosas que tiene el liderazgo humanista. Esta idea de
imaginarme el mundo subjetivo del otro como si fuera el mío implica que yo haga uso de mi memoria para tratar de observar alguna situación que me haya pasado en mi vida que pueda conectar con lo que él supuestamente está sintiendo. O sea, no es tan fácil como agarrar y ponerme los zapatos del otro, si te das cuenta, ¿no? Sí, claro. Entonces, la diversidad y la inclusión y la tolerancia implica una empatía primaria, no una empatía avanzada, porque no somos terapeutas, psicólogos, no podemos profundizar, Claro. porque también hay una línea de respeto en Así es. el liderazgo de las organizaciones en donde hasta donde la persona quiera, tú entras y lo tienes que aprender a respetar, ¿no? Pero Claro. entonces esta empatía primaria sí te permite decir, ok, ¿por qué está tan enfocado en esa creencia? Cada quien tiene las mejores razones de ser como es, de pensar lo que piensa y de hacer lo que hace. Entonces me imagino qué pasa, lo respeto y a través del reflejo simple del respeto vas construyendo un vínculo racional y emocional distinto. Entonces, este tema de la inteligencia emocional a mí no me gusta mucho, sin embargo es muy valioso lo que hizo Goleman. Yo lo pondría en esta asertividad de poder ser empático con lo que está proponiendo, exponiendo o proyectando en términos psicológicos la otra persona, y yo absorber eso como conocimiento, reconocer al otro con autenticidad, con calidez, con escucha, con comunicación y reflejar mi respeto para que él tenga el mismo respeto que yo. Entonces, Claro. si te das cuenta, las competencias se tienen que aprender en la práctica. Exacto. Pero hay que ponerlas sobre la mesa. Oye, pues, Claro. yo pienso que es esto, tú piensas que es esto. ¿Cómo convivimos? ¿Tenemos un propósito común mayor? Independientemente de nuestros intereses personales, ¿qué hacemos para poder empatar lo que tú piensas con lo que yo pienso y nos beneficiamos mutuamente? Claro. Además, maestro Jaime, yo creo que va esta parte de la inclusión, ¿no? El liderazgo humanista pues va a dar esta inclusión y va a ser como un traje a la medida dependiendo de la organización en la que se trate, siempre y cuando, bueno, respetando todo esto que viene a sostener el liderazgo humanista, podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa pues con esta empresa que se crea en el 2020, que es Liderality, ¿no? Que es pues una oportunidad dentro de una crisis que surge justamente para apoyar a los emprendedores y a los líderes de las diversas organizaciones de México principalmente. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué vienen a ofrecernos? ¿Dónde los podemos encontrar? Cuéntanos un poco de ustedes. Claro que sí. Bueno, Liderality sale pues nace precisamente del constructo que yo tuve oportunidad de construir con mucha gente en Vitalmex. Vitalmex es una empresa en donde estuve 15 años, absorto por la operación. Como director general te estás metido en la operación y no tuve tiempo de escribir este modelo previamente. Sin embargo, lo que sí logramos es volver a la empresa en una de las 10 mejores empresas para trabajar en el país. Hoy es la número 9, catalogada por Great Place to Work México, y eso nos tardó 9 años. Y lo que hicimos fue idear, imaginar un índice de bienestar común, y empezamos a jugar con muchos indicadores a lo largo del tiempo hasta que encontramos una fórmula un poco más cercana a lo que estábamos buscando. El peso específico de lo que era el valor humano, que el valor humano lo describimos en el florecimiento de las personas, todo lo que tenga que ver con el florecimiento de los colaboradores que trabajaban ahí, pesa el 40%. Luego el valor social, o sea, la responsabilidad social pesa otro 20%. Esto quiere decir que el 60% de la estrategia de la compañía estaba sustentada en la parte humana y solamente el 40% tenía que ver con indicadores financieros, ¿sí? Le quitamos la palabra valor a las finanzas y al rendimiento y le llamamos pues, prosperidad, ¿no? Lo que la empresa genera es prosperidad para todos, una riqueza, una abundancia compartida, que es un medio
para lograr el bien social Claro. y el bien personal de cada uno de los colaboradores. Entonces eso yo no lo pude escribir hasta que salgo de Vitalmex, se institucionalizó, y eso me dio la oportunidad de crear, en conjunto con mi familia, mi esposa y mis hijos, un nuevo proyecto que se llama Liderality. Liderality es este líder en acción, con esta A, con este acento en la A, que tiene que ver con las actitudes, que implica un desarrollo de competencias y habilidades importantes para poder poner a la persona en el centro de todo lo que hacemos. Queremos cambiar el mundo, un líder, una líder a la vez, y eso implica mucho trabajo formativo. Así que hemos desarrollado dos programas muy interesantes para que las empresas pues tomen un beneficio de esto. Uno es el programa de desarrollo de líderes humanistas, con una tecnología que nosotros le llamamos a cocción lenta, o sea, es knowledge, ¿no? Conocimiento lento, porque tú bien sabes que las actitudes no se aprenden pues, con cursos, se aprenden con práctica en vivo. Claro, Así que el programa dura 3 años, desarrollan estas 7 actitudes y se va viendo que eso va impactando al negocio o a la empresa o a la organización de una manera impresionante, ¿no? Vitalmex se tardó 9 años. Nosotros sabemos que con esta nueva metodología, en 5 años, vamos a estar viendo un índice de bienestar saludable y tal vez hasta satisfactorio, ¿no? Y por otro lado, creamos una consultoría estratégica de bienestar organizacional, en donde yo particularmente estoy al lado de los emprendedores como una especie de mentoría estratégica en los consejos de administración, y desarrollamos un esquema en donde hablen los dos programas, tanto el de liderazgo humanista como el de bienestar, y vamos midiendo, porque cada empresa tiene sus particularidades. No podría yo decir que el modelo es fijo, ¿no? Sino lo vamos diseñando de acuerdo a las necesidades que requiere esa comunidad o esa población, y empieza a generarse la magia del índice de bienestar, y entonces el negocio se vuelve a rehumanizar. Esa es la idea. Claro, por supuesto. Muy interesante, y de verdad muchísimas felicidades pues a ti y a tu familia por toda esta aportación. Muchas pues gracias. a todos los líderes y a todo México, porque prácticamente al tener líderes humanistas pues tenemos personas y colaboradores dentro de las empresas pues también que se benefician, y ellos a su vez sus familias, y es como toda una cadena. Una red. Gracias. Quiero hacerte un comentario. Nos dice... Sí. Tal cual te lo voy a leer. Una felicitación a la radio por el espacio de las pláticas de liderazgo humanista. Llevo 10 años trabajando en Vitalmex y estoy muy orgulloso de formar parte de una empresa humanista. El maestro Jaime Cervantes es experto en la materia y te lo manda Freddy. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias de corazón. Los extraño mucho, pero bueno, ahí estamos pendientes, y todavía como propietario estoy feliz de ser parte de ese grupo también. Excelente. ¿En dónde podríamos localizarte? Sí. ¿Dónde podrían las personas inscribirse a esta capacitación que tú les das o a esta formación de líderes humanistas? Y también, ¿en dónde podrían encontrarte aquellas empresas que quieren tu consultoría? Sí, mira, tenemos un correo que se llama hola@liderality.com. Lo repito, hola@liderality.com. Escríbanos ahí y con mucho gusto nosotros le damos seguimiento a cada una de sus comentarios y de sus dudas, y también de sus requerimientos, ¿no? También me pueden encontrar en LinkedIn, en Liderality, en la página de Liderality de LinkedIn. Nos pueden contactar ahí. Pueden navegar con nuestra página de internet, que es www.liderality.com, y bueno, pues localícenme también en LinkedIn y en Facebook. Con muchísimo gusto yo me contacto con ustedes y empezamos a hablar del tema que ustedes necesiten. Feliz de participar en sus propuestas de negocio, en sus organizaciones, y tenemos un grupo pues bastante
nutrido que pueda ayudar a cada uno en sus proyectos. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Jaime Cervantes en este tema tan interesante, Liderazgo Humanista 2021. Gracias por estar aquí, maestro, pues en México en tu vida, tu casa, y por supuesto te esperamos con los brazos abiertos con nuevos temas. Ya no nos da tiempo de leer todos los mensajes, porque la verdad es que pues el tema es muy apasionante y el tiempo es muy corto, pero muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Karina González por ponerme en contacto contigo y a todo su equipo. Gracias. Gracias a Antonio Basbar, nuestro director general de Escucha Radio, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a Janitzitzi López por el diseño de los flyers y las redes sociales. Y por supuesto, gracias a ti por escucharnos cada martes. Y esta semana haz algo diferente. Empieza a pensar en una formación de líderes humanistas, en un desarrollo humano organizacional, en una comunidad laboral y la consultoría personalizada para que tengas una mejor empresa, unos mejores colaboradores y tú seas un mejor líder y lleves a México al mundo de una manera diferente, de lo que sí se puede hacer y de que lo hecho en México está bien hecho. Muchísimas gracias, maestro Jaime. Gracias a ti, Angélica. Al contrario, un abrazo a todo tu auditorio, a ti también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.